una nueva edición de Fabilo Traveler con las 3 premisas básicas que siempre tenemos en el canal: viajar, correr, vivir. Hoy te vengo a acercar y te vengo a mostrar una vez más una edición de escritorio, una edición de números, una edición de estadística, pero con algo diferente. Empezamos a hacer comparaciones, pero quédate. Primero vamos con la presentación del video y del canal y después vamos con el contenido. Dale, allá vamos. Amigos, acá tenemos Fabilo Traveler. Hoy les vengo a mostrar las listas de reproducción que hay dentro del canal. Son 4 distintas. Una es correr modo maratón, donde están contemplados todos los videos del canal. Llevamos 35 ya, qué lindo número, Tenés que empezar a ver esos videos, tenés que empezar a compartirlos. La otra tiene que ver por dónde corremos, lugares de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que te voy mostrando de una manera diferente. Análisis estadísticos de maratones que de a poquito se van sumando y carreras desde adentro con una forma particular de ir mostrándolas con una forma diferente, siempre con las 3 premisas que están ahí en el banner: viajar, correr, vivir. Comentame a ver si te gusta el contenido, compartilo y activa la campanita para que Fabilo Traveler siga creciendo en cantidad y en calidad. Ahora sí, vamos con el contenido del día de hoy. Bueno, mira acá, lo que tengo para compartirte. Agarré, tomé los datos, tomé los resultados, hice una comparativa entre la media maratón de Buenos Aires que se disputó en el mes de agosto y la media maratón de Valencia que se disputó en el mes de octubre de este 2022, y vamos a comparar ambos resultados a ver con qué nos encontramos. Bueno, como verás acá me puse la remera alusiva del día de hoy. Hoy no te lo quise spoilear al principio. Remera de los 21K de Buenos Aires, y empezamos a analizar como siempre con un gusto diferente, con un número diferente y con unos resultados que vamos a ir analizando. El primer dato a analizar son la cantidad de finishers. Hubo más en la media maratón de Buenos Aires, 17.900 contra casi 17.100 en la media maratón de Valencia Trinidad Alfonso del 2022. Pasamos a la siguiente estadística, separamos hombres y mujeres. Nos fijamos los porcentajes y los totales de este 2022 de la edición de este año. En hombres, 11.000 prácticamente en Buenos Aires contra 12.700 en Valencia. 6.900 mujeres en Buenos Aires, 4.300 en Valencia. En Valencia un 75% de hombres. En Buenos Aires un 61% de hombres. Fíjense, una diferencia importante en cuanto a los porcentajes por género. Pasamos al extracto de los resultados totales de los años anteriores. Siempre hasta acá que venimos analizando maratones y medias maratones han tenido una evolución, han tenido un pico en el 2019 y se van recuperando. Bueno, media maratón Valencia este año 2022 fue el récord de finalistas. En cambio, en Buenos Aires el récord lo tuvimos en el año 2019, como pasa con muchas, pero fíjense, no ha ido aumentando. Buenos Aires tuvo casi 18.000 en 2017, tuvo casi 16.000 en 2018 y en el 2019 18.271, que es la marca máxima. 2021, que aclarando algo, en 2021 se compartió con 42K, la distancia fue de 7.400 y este año, volvemos a la pantalla anterior, fue de 17.900, o sea, por casi 300 no llegó al
máximo de finalistas. En cambio, en Valencia tuvimos una evolución en cuanto a los números: 12.300 en 2017, 13.800 en 2018, 15.300 en 2019, la obvia baja en 2021 con el post pandemia, y el récord de este año que llegó a 17.063. Empezamos a desgranar esos números. Sub una hora, Valencia tuvo 6, Buenos Aires ninguno. Y fíjense cómo va cambiando, y acá me tomé la libertad de remarcar y les explico qué es lo que está remarcado. Valencia tuvo 335 que terminaron por debajo de la hora 15, en cambio Buenos Aires 160. Fíjense cómo sub 1 hora 30 en Valencia se duplica a Buenos Aires. Fíjense cómo sub 1 hora 45 hay un 50% más en Valencia que en Buenos Aires. Y sub 2 horas en Valencia hay 700 personas más que en Buenos Aires, 3.700 contra 2.800. Fíjense cómo cambian esos números. Y acá es donde empezamos a ver la diferencia. Si bien había más hombres en Valencia que en Buenos Aires, tenemos acá que llegaron muchos más en Valencia por debajo de las 2 horas que en Buenos Aires. 8.903 en Valencia y 5.987 en Buenos Aires. Pero el rango de tiempos de entre 1 hora 45 y 2 horas, tanto en Valencia como en Buenos Aires, en la rama masculina, fue el mayor porcentaje de finishers. 29% de los finalistas hombres llegaron en ese rango horario, y 26% de los finalistas hombres en Valencia llegaron en ese rango horario. Pasamos a la siguiente pantalla. De vuelta, acá hay una prevalencia de Buenos Aires, tiempos más lentos, prevalece Buenos Aires. Fíjense que el total de finalistas más de 2 horas es mayor en Buenos Aires que en Valencia. Recuerden que Valencia tiene el corte horario de las 3 horas. Bueno, 2.700 sub 2.15 en Buenos Aires contra 2.500, 1.400 contra 1.000, 600 contra menos de 300, 230 contra 80 y 81 contra 19. Prevalece Buenos Aires. Acá hacemos el desgranamiento mejor en cuanto a los porcentajes. Por debajo de las 2 horas en Buenos Aires corrieron el 54% de los finalistas. Por debajo de las 2 horas en Valencia el 70% de los finalistas. Fíjense qué números y qué diferencias. Primera gran diferencia que vimos es la cantidad de finalistas hombres con respecto a las mujeres en Valencia, con respecto a Buenos Aires. Y la segunda que estamos analizando acá es los tiempos promedios o generales de los finalistas de diferencia en Valencia con Buenos Aires. Vamos a ver los ganadores de esta edición. En Buenos Aires, Gerba Bellata Dibaba 1 hora 0029, Kibiwot Candy 5810. Récord de los circuitos. Bedan Karoki en 2019 hizo 59.05 en Buenos Aires. Kibiwot Candy, el mismo ganador de esta edición, hizo 57.32, que en ese momento fue récord mundial. Hoy fue vencido en el 2021 por 1 segundo en la media maratón de Lisboa. Bueno, esos son los récords de ambos circuitos. Tiempo de los ganadores, y acá empezamos a analizar como siempre. 1.0029, el doble. La pregunta de siempre es: ¿cuántos tardaron? Más del doble que el tiempo que el ganador. El doble del tiempo del ganador es 2.0058 en Buenos Aires. Bueno, el 27% tardó más del doble. En cambio, el Valencia, el ganador tardó casi más de 2 minutos menos. El doble fue 1.5620, el 28%. Fíjense cómo son datos prácticamente calcados. 2 minutos y medio menos tardó el ganador de Valencia con respecto al ganador de Buenos Aires. Aún así, el porcentaje de los que tardaron más del doble es prácticamente el mismo. Y acá pasamos a partir la clasificación al medio. La pregunta es: ¿en qué tiempo se ubicó el corredor que llegó en la mitad de la clasificación? El que llegó en la mitad, o sea, en el puesto casi 5.500 en Buenos Aires, o sea, 5.498, empleó 1 hora 57 minutos 37 segundos. En cambio, en Valencia
El hombre que llegó en el puesto 6.387 tardó 1 hora 49.50, prácticamente 8 minutos de diferencia entre Valencia y Buenos Aires. Pasamos ahora a la rama femenina, siempre recordando que no hacemos el sub 1 porque no es un tiempo que exista para las mujeres. Sub 1 hora 15, fíjense, como sub 1 hora 15 y sub 1 hora 30 son tiempos en cuanto a los finalistas muy parecidos. Si lo extendemos a sub 1 hora 45 está apenas por arriba la cantidad de finalistas mujeres en Valencia, y en sub 2 horas hay más en Buenos Aires que en Valencia. Pasamos al siguiente y otra vez remarcamos. Fíjense cómo más de 2 horas se duplica Buenos Aires con respecto a Valencia, pero tiene que ver con la cantidad, no con la calidad. Fíjense, 2100 sub 215 contra 1500, 1700 contra 800, el doble prácticamente, 900 contra 263, el triple, de vuelta el triple en sub 3 horas y prácticamente 10 veces más de 3 horas en Buenos Aires que en Valencia. Pasamos al siguiente dato y desgranamos. Por debajo de las 2 horas, en Buenos Aires llegó el 25% de las mujeres. Por debajo de las 2 horas, en Valencia llegó el 38% de las mujeres. Acá es donde vemos y comprobamos también en la rama femenina que Valencia es más rápida que Buenos Aires. Ganadoras. En Buenos Aires, Irini Quimais, 1 hora 7.59. En Valencia, la alemana Constance Klosterhalfen, 1 hora 5.41, 2 minutos 18 segundos más rápida. Récord de los circuitos, 1.7.44. Fíjense, comparando, estuvo a 15 segundos nada más la ganadora de este año en Buenos Aires, a Babel Yeyané, en 2019, al igual que en los masculinos. El 2019 fue un año muy rápido para Buenos Aires. Y Letencebet Guidey, 1.252, que además es el récord del mundo, que lo hizo en 2021. Pasamos a cuántas tardaron más del doble de tiempo que la ganadora. Y acá es donde analizamos de vuelta. Hay 4 minutos 36 segundos de diferencia entre el doble de los tiempos de las dos ganadoras. Bueno, en Buenos Aires el 43% de las corredoras tardaron más del doble de la ganadora. En cambio, en Valencia, con un 2.11.22, solamente el 36% tardó más del doble que la ganadora. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿En qué tiempo se ubicó la corredora que llegó a la mitad de la clasificación? El puesto 3.451 en Buenos Aires fue 2 horas, 12 minutos 30 segundos. En Valencia el puesto 2.144 fue de 2 horas, 5 minutos 18 segundos. O sea, 7 minutos 12 segundos de diferencia en el promedio entre mujeres entre Valencia y Buenos Aires. Claves finales que analizamos. Tomamos resultados finales en cuanto a cantidad de finishers, en cuanto a disposición de muchas otras cosas. Las cuestiones climáticas, las cuestiones de evolución de carrera fueron muy similares, muy parejos. ¿Dónde está la diferencia? El presupuesto de Valencia es muy superior al de Buenos Aires, y ahí es donde tenemos que los últimos récords mundiales, tanto en hombres como en mujeres, se consiguieron en Valencia. Acá es donde hay que tener en cuenta esta importancia de Valencia, que está puesta en un lugar de preponderancia a nivel mundial, tanto en el interés de los sponsors, como en el interés de los corredores, como en el interés de los runners. Y bueno, amigos, con esto cerramos. Espero que haya sido información de valía para tu interés por los maratones, medios maratones y carreras atléticas que se desarrollan a lo largo de todo el mundo. Ya seguiremos con estos análisis, ya seguiremos con estas comparativas a nivel mundial. Hoy, algo que toca en el corazón, Buenos Aires, por eso me puse la remera de los 21K. Te voy a pedir que por allá abajo te suscribas al canal, que me des un pulgar arriba, un like, para que siga sumando contenido de esta importancia. Te voy a pedir
también por allá abajo que me dejes un comentario. Y la última de las 4 que siempre pido, que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que estreno un video. Hasta acá cierro y como siempre con las 3 premisas del canal, que las destaco siempre y para no perderlas de vista: viajar, correr, vivir. Hasta acá una nueva edición de Fabilo Traveler. Chau chau.